Muy bien, quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles su tiempo para estar aquí con nosotros para abordar este tema tan interesante que yo creo que muchos en Latinoamérica no estamos conscientes de todas las oportunidades que hay de inversiones en bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de ustedes ya me conocen, algunos todavía no. Les quiero contar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Ruby Ortiz, soy directora de Florida Institute of Management en Florida y soy embajadora comercial del International Business Council of Florida. Eso implica que mi tarea es expandir todas las oportunidades de negocios que haya entre Estados Unidos, específicamente Florida y Latinoamérica. Entonces, esa es una de las razones por las cuales convocamos a este seminario para promover todo lo que se pueda de negocios, de inversiones en bienes raíces entre Latinoamérica y Estados Unidos. Para eso, pues invitamos a los dos expertos en estos temas. Le damos la bienvenida a Mónica Lopera y la bienvenida a Sebastián Bolívar, que ellos son los que nos van a dar toda la explicación. Así que dejo a Mónica Lopera en la palabra para que nos cuente un poco de su empresa Invest USA. Bienvenida, Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias, Ruby, y muchas gracias a todos por estar acá. De verdad es un verdadero placer para nosotros. Nosotros somos Power Group Solutions, una empresa que nace hace casi 20 años acá en la Florida, de los cuales una de nuestras divisiones o líneas en las que trabajamos es Invertir USA. Nosotros pueden encontrar en nuestro portal invertirusa.com, que ahorita se les dejamos en el chat, toda la información que ustedes necesitan acerca de los Estados Unidos en un solo sitio. Esa ha sido nuestra primera misión y la más importante, generar información, generar conocimiento, porque entre más conocimiento tengamos, mejores decisiones tomamos. Entonces nos hemos dedicado todo el tiempo a asesorar a empresas y a familias para sus inversiones en los Estados Unidos y para hacer crecer sus compañías. En este momento tenemos la oportunidad de tener un team bien interesante que se ha creado durante estos 20 años, donde profesionales en todas sus áreas se han unido a nosotros con una trayectoria de más de 40 años, o sea que tenemos una experiencia combinada de 40 años sirviendo a la comunidad, especialmente a la comunidad de Latinoamérica. Hoy tenemos la oportunidad de tener a Sebastián Bolívar, que es nuestro preferred lender. Estamos lógicamente muy interesados de brindarles información como de una forma muy fácil y segura ustedes pueden, aún viviendo en sus países de origen, tener inversiones en los Estados Unidos. Hoy por hoy sabemos que es muy importante diversificar, que es muy importante no tener todo en un solo lugar ni en un solo país. Entonces, este país nos da enormes oportunidades y una de ellas es la que tenemos hoy de poder estar aquí reunidos, de poder transmitir esa información y ese conocimiento que hemos adquirido a través de todos estos años, para que así como la bendición que nosotros hemos tenido, la podamos también compartir con ustedes y ustedes también la reciban. Entonces, muchas gracias a todos. Nos dejamos entonces con Sebastián Bolívar. Muchas Muy gracias. bien, antes de darle la palabra a Sebastián, les quiero decir que les vamos a mandar los links de nuestras empresas para que ustedes nos puedan investigar todo lo que quieran, porque yo sé que en estos tiempos uno necesita saber quién es, cuál es la empresa, cuándo empezaron, etcétera. Así que como ya tenemos los emails de todos, les vamos a mandar toda esta información para que ustedes puedan conocer más de Florida Institute of Management, que yo dirijo, de Invest USA, la empresa que dirige Mónica, y de la empresa que dirige Sebastián. Así que dejo en la palabra a Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir estos conocimientos tan interesantes. Muchas gracias Ruby y Mónica y a todos. Un saludo desde Florida, Estados Unidos. Como estaban diciendo Ruby y Mónica, nosotros estamos aquí para asesorarlos, pero también para ayudarlos a aclarar cualquier duda, aclarar cualquier pregunta en lo que es invertir en Estados Unidos, ¿cierto? En una de las economías más fuertes y más consistentes en el mundo.
Entonces, en verdad, las opciones que tenemos, especialmente el programa que tenemos para extranjeros, es bastante poderoso en el que los requerimientos son muy fáciles de cumplir con tal de que tengas el dinero para hacer la inversión. Y ahorita les voy a hablar un poco más sobre esos requerimientos. Lo primero que les quiero aclarar es que yo he estado en el negocio de hipotecas en Estados Unidos ya 5 años. Mi compañía lleva 30 años haciendo hipotecas por todo el país. Y bueno, en los últimos 3, 4 años solamente he ayudado a 350 familias a poder comprar casas en este país. Entonces, en términos de experiencia, la tenemos, en términos de recursos, lo tenemos. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ayudarlos, asesorarlos. Y también quiero mover adelante para demostrarles un poquito más sobre el programa de extranjeros que tenemos. Entonces, permítanme un segundo. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Así pueden ver lo que yo también estoy viendo. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, Sí. sí la podemos ver, sí. Excelente. Entonces, el préstamo para extranjeros que viven afuera de los Estados Unidos y quieren invertir en finca raíz dentro de Estados Unidos. Les quiero escribir un poquito sobre este programa. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat y la podemos responder al final de la presentación. Entonces, para empezar, los requerimientos para calificar. Entonces, lo primero es tienes que vivir afuera de los Estados Unidos. Es lo número 1 para considerarte un extranjero. No puedes estar viviendo acá. El mínimo préstamo que hacemos es $75,000. Esa es la cantidad de préstamo, no el precio de la casa. El máximo préstamo es $1.5 millones. Y no tenemos verificación de empleo y tampoco tenemos verificación de ingresos. Simplemente calificas con tal de que la renta de la propiedad sea igual o mayor que la hipoteca mensual. Entonces, debes tener una visa de las siguientes que están listadas abajo. La B2 es la visa de turista, la B1 es la de negocios. Hay un poco más de visas también que pueden calificar para este programa. O si eres ciudadano canadiense o de uno de estos países. Entonces, hay unos países que tienen acuerdos con los Estados Unidos donde una visa no se requiere para poder invertir acá. Y ahí están listados los países donde no se necesita una visa. Ahora, también, infortunadamente, hay unos países donde no se puede calificar si eres ciudadano de ese país, simplemente por la política, la relación política entre Estados Unidos y esos países. Pero, por ejemplo, Venezuela, que está en esta lista, yo tengo un cliente que era ciudadano de Venezuela y de Italia. Entonces usamos su ciudadanía italiana, como la ven acá, para poder calificar para este programa. Entonces, si eres alguien o conoces a alguien que tenga doble ciudadanía, sin tener visa estadounidense, también pueden calificar para el programa, pero aquí está la lista y también les podemos mandar esta presentación al final para que tengan esto en mente. Ahora, los requerimientos de la cuota inicial, el mínimo down payment o cuota inicial es 30% del precio total de la compra de la casa. Entonces, si la casa es $100,000, sería $30,000, $200,000, sería $60,000. Y eso solamente es la cuota inicial. Además de los 30% de down payment, el cliente necesita fondos para los gastos de cierre. Los gastos de cierre son los gastos de hacer el préstamo, es lo que tienes que pagarle a la compañía de título, que es la compañía que se encarga de grabar la transacción con la corte para que sea una transacción legal y también que esté todos los papeles, que no vayas a tener ningún problema al futuro con comprobar que eres dueño de la propiedad después de la compra. También toca pagar unos taxes al gobierno y a la ciudad y al estado
Eso es parte de los costos de cierre. Entonces, en total, los costos de cierre te pueden llegar a ser entre unos adicionales 6 a 12 mil dólares, dependiendo de la propiedad, del precio de la propiedad. También necesitas demostrar por lo menos 12 meses de reserva del pago mensual de la propiedad en el banco después del cierre. Es decir, si el pago mensual es $1,000 al mes, tienes que tener por lo menos el 30% del down payment, los fondos de cierre para la compra y después de eso tener unos $12,000 guardados en el banco. No los tienes que usar, solo los tienes que demostrar que tienes la reserva para hacer un año de pagos de cuota. Eso es lo que significa 12 meses de reserva. Los fondos de cierre, los gastos de cierre, la cuota inicial y los 12 meses de reserva tienen que estar en un banco estadounidense por lo menos 60 días antes del cierre. Entonces hay muchos bancos que son internacionales que de pronto tienen sedes acá en Estados Unidos. Eso también puede funcionar con tal de que podamos comprobar extractos bancarios que muestren dólares estadounidenses y que también estén en inglés, el bank statement, lo que le dicen, el extracto bancario. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, si una propiedad vale $200,000, el 30% de down payment de 60,000, más los gastos de cierre de $10,000, más 12 meses de reserva del pago mensual, el cliente necesita demostrar por lo menos 88,000 para poder hacer este cierre. 70 para la compra, más 18,000 de reservas. Términos del préstamo. Es un préstamo a 30 años con el interés fijo. El interés no va a cambiar. Los pagos mensuales no van a cambiar. No hay penalidad de prepago con tal de que esperen por lo menos un año. Entonces, si 5 años deciden pagar el préstamo por completo o lo quieren refinanciar o quieren vender la propiedad, no hay penalidad por pagar el préstamo temprano. Los intereses, ahorita con la inflación que está afectando a todo el mundo, los intereses han subido un poquito, pero todavía están justos comparado a los mercados internacionales. Hoy en día están entre el 8.3 al 9.2. Eso va a depender de la cuota inicial, cuánto de grande es una cuota inicial. Si das más del 30%, puede ser que la tasa de interés sea un poquito más bajita. Y también puedes pagar algo que se llama puntos de descuento. Eso es algo que puedes llegar a pagar. Un punto es un porcentaje del préstamo y tú lo puedes pagar en el cierre para bajar el interés por la vida del préstamo. El pago mensual automático es obligatorio después del cierre. Entonces, después de que hagamos el cierre, tienes que conectar una cuenta bancaria a la hipoteca para que los pagos mensuales sean automáticos. Y, infortunadamente, para el cierre, los fondos de cierre, no puedes tener ningún regalo de familia o amigos. No, nadie te puede dar parte del dinero para hacer la compra. Con tal de que el dinero esté en tu cuenta 60 días, vamos a recibir 2 extractos bancarios que muestran el dinero estuvo ahí al principio del mes y al final del mes sin ningún depósito grande. Si nosotros vemos eso, es suficiente para comprobar que el dinero es tuyo para poder hacer el cierre. Entonces, por eso pedimos que esté ahí por lo menos 60 días. Y quería saber si alguien tiene alguna pregunta. El chat está abierto y con mucho gusto les puedo ayudar a contestar cualquier inquietud. Aquí hay una pregunta, Sebastián, de Pedro Godoy. Dice, Okay. ¿ustedes como lenders dan préstamos para la compra y remodelación de una propiedad? Nosotros estamos evaluando hacer flipping. Muy buena pregunta. Para extranjeros no, infortunadamente. El préstamo para extranjeros simplemente es para gente que quiere comprar la propiedad y rentarla, la rentabilidad. Por eso es que no verificamos ingresos, verificamos que la renta de la propiedad va a ser más que el pago mensual. Ahora también el prepago, la penalidad de prepago es si lo pagas antes de un año. Entonces, si haces un flip y lo vendes antes de un año, este no sería el préstamo para ti, pero sí sería algo donde de pronto puedes hacer este préstamo y poder hacer renovaciones con cash o conseguir un préstamo personal también para hacer las renovaciones y puedes hacer el flip con tal de que venda la propiedad después de un año.
Hay otra pregunta de Guillermo Montmorency. ¿Esta reserva de 12 meses es durante todo el tiempo de la deuda o solo el inicio? Solo para calificar, Guillermo, muy buena pregunta. Entonces, solo necesitamos verificar eso para el cierre, o sea, los 60 días antes del cierre. Ahí verificamos que tiene la plata, cerramos y ahí esa plata ya tú puedes hacer lo que quieras con ella, con tal de que tengas suficiente dinero en la cuenta para poder hacer los pagos automáticos. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Por favor, ¿puedes explicar un poco el tema de los impuestos que se pagan una vez que se vende la propiedad? Los gastos o los intereses, perdón. Por favor, ¿puedes explicar un poco el tema de los impuestos que se pagan una vez que se vende la propiedad? Ok, muy buena pregunta. Entonces, eso, en Estados Unidos hay algo que se llama Capital Gains Tax. Capital Gains es cuando tú haces una ganancia afuera de lo normal. Si vendes una casa, vendes un carro, te ganas plata en el stock market, algo así. Entonces, no sé cómo puede llegar a afectar a extranjeros, pero yo sé que hay una regla en Estados Unidos que si tú tienes una propiedad más de un año, el capital gains tax, el porcentaje que pagas es mucho menos que si lo pagas antes de un año. Entonces, Hay algo, perdón, yo no sé si tengo... Aquí hay otra pregunta. Perdóname, Sí. Perdóname, Ruby. Es muy importante porque lógicamente aquí cada persona es especialista en algo, ¿verdad? Es muy importante tener una reunión con un contador especialista en impuestos. Sé que hay por ejemplo, si yo soy un extranjero y yo voy a vender la propiedad, si yo vendo la propiedad, pero para invertirla en otra propiedad, yo tengo unos beneficios de impuestos. Entonces, hay una retención cuando yo vendo la propiedad del 15%. Es una retención, no es que sea un impuesto, es una retención. Pero si yo invierto lo que vendí en otra propiedad, esa retención ya no se tiene. Entonces, es el FIRPA, lo que se llama acá, pero es muy importante que siempre que van a invertir acá, nosotros les asesoramos que siempre tengan entonces la reunión con el lender y la reunión con el especialista en impuestos. Nosotros tenemos a Integrity, que es la compañía financiera que nos da toda la asesoría en temas financieros y en impuestos. Entonces, porque aquí lógicamente cada uno es especialista en su área. Entonces, por eso es muy importante que cada uno tenga la reunión con el especialista para aclarar absolutamente todas las dudas que tengan. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué porcentaje promedio de la propiedad es de gastos de cierre, incluyendo los taxes? Buena pregunta. Entonces, los gastos de cierre es difícil decir un porcentaje porque hay algunos gastos de cierre que son fijos, como $500 o $300, y hay algunos que son un porcentaje del precio. Entonces, yo diría que nunca he visto gastos de cierre más de 3% del precio en total. Y nunca he visto unos menos de 1.5%. Entonces diría que los gastos de cierre en total van a ser entre 1.5 al 3% del precio de la casa. Los taxes de la propiedad depende del condado donde estás comprando. Los taxes de la propiedad los determina cada condado por lo que se llama millage rate. Es un punto cero normalmente como en South Florida, en Florida del Sur, como Miami, Broward, Fort Lauderdale, en esas áreas, los taxes pueden llegar a ser 2.5% del valor de la propiedad. En Florida, más cerca al norte, como Tampa, Orlando, puede llegar a ser el 0.2%. Entonces, depende de la propiedad y del condado, pero si ustedes encuentran una propiedad que les guste, que creen que puede ser algo que les dé la rentabilidad que están buscando,
Mónica y yo también podemos buscar a ver exactamente cuántos son los taxes ahorita y cuánto pueden llegar a ser en el futuro, porque en Florida hay una ley que protege que tus taxes no pueden subir más de cierto porcentaje año tras año, después de que ya te conviertes dueño. Gracias, Sebastián. Hay otra pregunta aquí. Durante el tiempo del crédito, ¿hay alguna limitante con la propiedad, específicamente con darla en arrendamiento? No, este préstamo es solo para inversionistas, entonces no hay ninguna limitación con tal de, en términos de rentamiento. Si quieres rentarla por un año, está bien. Si quieres rentarla por mes a mes, o quieres hacer Airbnb o BRBO o alguna de esos métodos, también es posible, con tal de que estés haciendo tus pagos mensuales. No tenemos problema con lo que hagas con la propiedad después. Hay un tema importante aquí y es que en cuanto al préstamo, no hay ningún problema. Entonces ellos los pueden rentar ya sea diario, mensual, trimestral, semestral o anual. Es importante tener en cuenta cómo quieren rentar la propiedad, porque sí vamos a depender de la asociación. Si la propiedad tiene una asociación y si esa asociación tiene un limitante. Ahora, generalmente si es una casa y está independiente, sí la pueden rentar sin ninguna limitación, pero es muy importante antes de comprar la propiedad aclarar que no tenga ninguna restricción de renta en cuanto a la sociedad o la comunidad, la asociación, perdón, o la comunidad en donde se encuentra. Entonces, no hay restricciones en cuanto al préstamo, pero tenemos que asegurarnos que no haya restricción en cuanto al lugar donde está colocada la propiedad, donde está ubicada, perdón, y las restricciones que tenga en su área. Gracias, Mónica. Otra pregunta. ¿Hay que sacar Social Security Number para hacer estos trámites? Muy buena pregunta. No, con tal de que tengas la visa no es necesario. Muy bien. ¿Cómo saco una cuenta de banco siendo extranjero? Buena pregunta. Entonces, depende, ¿cierto? Hay algunos bancos que requieren que estés aquí físicamente en persona para poder abrir la cuenta, para prevenir cualquier fraude. Entonces, de pronto tienes que venir acá a abrirla, pero también hay otros bancos, como te dije, que son internacionales. Por lo menos en Colombia tenemos Davivienda, que también tiene sede acá en Miami. Entonces, eso es uno de esos bancos. También creo que el Royal Bank of Canada también está en unos estados acá en Estados Unidos. Entonces tendrías que consultar con tus bancos a ver si tienen alguna sede en Estados Unidos o si no, buscar a ver alguna opción de banco que te deje abrir cuenta electrónicamente o por teléfono sin tener que venir en persona. Muchas gracias, Sebastián. Quiero agregar a eso, yo te puedo enviar, Ruby, un listado de bancos que abren a extranjeros. Entonces, Perfecto. es Todos un los que listado están de bancos. inscritos, que nos mandaron su email, van a recibir estas informaciones también. Listo, Gracias, muchas Mónica. gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los impuestos que uno paga por ser propietario anualmente? Impuestos como... Impuestos sobre la propiedad, ¿verdad? Exacto. Entonces, el property tax, exacto. Entonces, eso es lo Sí. que estaba describiendo ahorita, que depende del condado, pero normalmente en Florida es el punto 0,2% de la propiedad. Entonces, una propiedad, digamos, ¿dónde está la calculadora? Perfecto. Entonces, digamos, una propiedad de $300,000 puede llegar a ser $7,500 al año, los taxes. Gracias. Si se compra en planos con la intención de vender cuando le gano plusvalía la propiedad, ¿cuál es el porcentaje que se paga de ganancia de capital? Buena pregunta. Entonces, eso también depende del capital gains. Acá en Estados Unidos tienes que, la propiedad que vas a comprar ya tiene que estar terminada antes de poder hacer el cierre. Entonces, si llega a terminar la propiedad y la quieres vender después de un año,
normalmente depende, como te decía, sería una buena pregunta para el contador, pero lo último que oí era que si es extranjero, tiene que ser entre el 15%. Es lo último que oí, que era el tax que pagabas, pero yo diría que hablen con Mónica para que los contacte con el contador para verificar si hubo algún cambio con eso, con ahorita con todo lo que está pasando con la inflación. De pronto eso puede llegar a cambiar en el futuro. Otra pregunta aquí. ¿Hay un porcentaje diferente que se paga de impuestos si es la primera compra versus si es reventa? Buena pregunta. No necesariamente, porque todo es propiedad de inversión. Entonces, el tax de impuesto depende de el precio de la propiedad y el condado en donde está. ¿Hay que establecer una LLC y tener un Tax ID number? No hay requerimiento para este programa, tampoco es necesario para este programa tener Tax ID number, no. Hay algo importante y es que cuando se compra una propiedad que se puede comprar lógicamente a nombre a una persona natural, pero si se crea una compañía, eso también se los explica el contador, ¿verdad? Él les crea la compañía porque va a tener beneficios en cuanto a los taxes. Porque lógicamente si es una compañía, todos los gastos que va a tener la propiedad se van a cargar a la compañía. Si es a nivel personal, no. Ahora, con relación, perdóname, a la pregunta anterior de si es diferente, si es la primera casa o la segunda, eso aplica, pero para residentes en Estados Unidos, para personas de acá, pero para el exterior, no, que fue lo que explicó Sebastián. Como estamos hablando en este tema particular, inversionistas del exterior, entonces no aplicaría. Eso solamente aplica es cuando es para personas que viven en Estados Unidos. Correcto, correcto. Y el préstamo tiene que ser a nombre personal, pero después del cierre puedes crear la compañía y transferir el título. Exacto. Ujú. Muy Exactamente. bien. Dice Así aquí otra pregunta. ¿Cuál es la tasa de retorno promedio por alquiler de una propiedad de aproximadamente 200 metros cuadrados? Eso, perdóname, eso depende del lugar donde esté ubicada la propiedad. Entonces, no es tanto el área que tenga la propiedad, sino la ubicación en donde está la propiedad y las amenidades que tiene dentro del conjunto. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una propiedad de 200 metros cuadrados en Miami Beach que una en Orlando. Y los precios tampoco son iguales y la rentabilidad tampoco es la misma, es diferente. Entonces, para cada propiedad se tiene que calcular y mirar toda la parte demográfica en donde está ubicada esa propiedad y ahí se puede determinar cuál es el promedio de alquiler en la zona. Y ahí miramos entonces cuánto es la rentabilidad que da esa propiedad, pero cada ciudad es un mundo diferente. Entonces, cada propiedad es un mundo diferente. Gracias. ¿La propiedad se puede heredar? ¿Y en qué porcentaje de impuestos se incurre cuando se hereda? Heredar, ¿de qué forma? O sea, que el cliente la herede de otra persona o que el cliente se la herede a alguien más. Cuando hablan de heredar, es cuando yo compro la propiedad y la puedo dejar a mis hijos, ¿cierto? Digamos, generalmente es cuando uno fallece, normalmente. Entonces, sí se puede heredar, pero el tema de los impuestos por herencia es que cada familia y cada persona también es un mundo diferente. Entonces, eso también lo tiene que consultar con un especialista en impuestos. ¿Ok? Porque no es lo mismo, puede que todo tiene que ver con todo lo que tiene esa persona, saber exactamente cuánto tiene que pagar. Entonces, eso lo tiene que hablar es con un especialista en impuestos. Pero sí es heredable. Claro, es más, es más, yo puedo tener una propiedad, por ejemplo, que está a mi nombre, pero yo puedo dársela, por ejemplo, a una hermana a que la viva hasta que ya Dios la llame.
y cuando ya ella no esté, la propiedad vuelve a ser mía. Entonces, por ejemplo, existen esos tipos, existen diferentes opciones que yo puedo hacer con la propiedad. Entonces, por ejemplo, eso es como decir una herencia en vida. Entonces, yo se la heredo, ella la utiliza y hasta que ya Dios la llame y ya cuando ella fallece, entonces la propiedad vuelve a mi poder. Existen diferentes formas, diferentes figuras y sí se pueden hacer. Sí, y acá se hace mucho lo que se llama un trust con un Sí. abogado y básicamente es una herencia, que si algo llega a pasar, la propiedad quedaría a nombre del trust y toda la gente nombrada en el trust sería dueño de la propiedad. Si la compañía solo tiene esa propiedad en sus activos para una segunda venta, ¿se pueden solo endosar las acciones y no genera ganancia de capital? A ver, lo que estás preguntando es que si yo tengo una propiedad y solamente que la traspaso, es lo que estás hablando. Si Es la como hacer un compañía quick solo deed. tiene esa propiedad en sus activos para una segunda venta, ¿se puede solo endosar las acciones y no genera Eso, ganancia de capital? eso es un quick deed, ¿cierto, Sebastián? Eh, entonces, bueno, sí, es un quick Es pasar el claim. título, Estás es un pasando el quick, título de nombre, pero no es una venta. Entonces, lo que simplemente no estás sé, haciendo, estás cambiando el título de quién es el título. dueño, pero la propiedad todavía, con tal de que esté a nombre tuyo, ¿cierto? Entonces, no, sí, o sea, si la estás cambiando de tu nombre personal al nombre de una compañía o de un trust o una herencia, si tú todavía eres el dueño de la compañía de título o el dueño de la herencia, entonces todavía la propiedad es tuya, no la has vendido. Entonces no tendrías que pagar el Per- tax en eso. Pero, Perdón, claro, y si por Sebastián. ejemplo, perdona un segundo, si por ejemplo, eso es lo que explicó Sebastián, es en caso de que todavía exista deuda, pero por ejemplo, no hay deuda, ya terminaron la casa, y lo que van a hacer es simplemente el cambio del título. Entonces solamente se cambia, que era el único activo de la propiedad, y lo voy a poner a nombre de unas personas. Entonces hace un cambio de título y ahí no se genera ganancias, porque no es, simplemente estoy cambiando el título. Es así, ¿verdad, Sebastián? Correcto, no estás vendiendo la propiedad. Aquí hay una observación, ¿verdad? Dice, yo tengo 46 años, más 30, cuando la termine de pagar, serán mis hijas que la gozarán. Creo que eso no es pregunta, yo creo que eso es obvio, ¿verdad? Todos los que ya estamos en esas edades e invertimos, por supuesto que es para nuestros hijos, pero mientras la pagamos, pues la podemos rentar, como nos explicaban con Airbnb, que es a diario, con otras modalidades por mes, por semestre, por año, o sea que no va a ser solo para los hijos, sino que mientras la tengamos nosotros los dueños, la podemos rentar y la podemos volver a vender, etcétera. Ya no hay más preguntas aquí en el chat, pero quisiera abrir los micrófonos por si alguien tiene las preguntas y las quiere hacer en vivo y a todo color. Entonces, por favor, abrimos los micrófonos para que hagan las preguntas que quieran, ya que ya contestamos todas las que estaban en el chat. Michelle, por favor, Michelle. Sí, con respecto a esta última pregunta, si yo tengo 60 años y adquiero el préstamo para 30 años, entonces obvio que no voy a llegar a pagar a los 90, ¿verdad? Entonces, si yo muero, hay un seguro de vida que tengo que pagar al contratar el préstamo, y si yo me muero, ese seguro de vida termina de pagar el saldo de la deuda por mí. Hay seguros que existen que te pueden llegar a hacer eso, pero no es obligatorio. En nosotros, no, porque no podemos obligar a nadie a hacer esos tipos de cosas porque no podemos discriminar por edad. Yo le hice un préstamo a 30 años a un señor que tenía 90, pero es porque igual si no llega a terminar de pagarlo, le tengo que dar las opciones que pide el cliente. Entonces, en ese caso,
tendrías que poner el título de la propiedad, seguramente poner el nombre de un familiar o de alguien que quieres que herede la propiedad también, por si algo llega a pasar, la propiedad queda a nombre de esa persona, son dueños, y lo que pasaría con el préstamo simplemente es que tendrían que refinanciarlo a nombre de ellos probablemente. Muchas gracias. Claro. ¿Alguna otra Es pregunta? muy importante lo que acaba de decir Sebastián, y es que no hay discriminación por edad, ni por raza, ni por color, ni por nada. Hola. Entonces no hay ningún tipo de discriminación en lo que es los préstamos. Ok, Muy bien, les excelente. quiero decir también que yo sé que hay demasiadas preguntas, ¿verdad? Me gusta la lámina que puso aquí Sebastián con un montón de signos de interrogación, ¿verdad? Y yo creo que en este momento pues surgen muchas y después van a surgir más. Entonces les queremos ofrecer una cita privada. El que quiera, por favor, nos contacta y entonces ya les podemos hacer una cita privada donde ustedes ya pregunten todo lo que quieran, y me imagino que este tipo de inversiones pues hay que consultarlo también con familia, esposa, esposo, hijos, etcétera. Entonces, por favor, ya saben que tienen la oportunidad de solicitarnos una cita privada para responderles todas esas preguntas ya específicas, ¿verdad? De su caso y qué es lo que ustedes quieren, cuál es su visión de comprar esta propiedad. Entonces, seguimos con el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta verbal ahora mismo. Nosotros estamos en Guatemala. Hay varios bancos de aquí que así como el Bancolombia, ¿verdad? Que si tú eres cliente del banco en Colombia, puedes optar al préstamo en la Florida. Eso ustedes lo facilitan para ver qué bancos de los que están funcionando aquí en Guatemala tienen esa posibilidad para no tener que abrir una cuenta allá, sino ya siendo cliente del banco, pues la abro allá, pero en mi mismo banco, por ejemplo. Eso es algo que de pronto está en la lista que tiene Mónica, y también puede ser algo que podemos investigar y ayudar a agregar para ver exactamente quién forma parte o tiene sedes acá también. Sí, nosotros aquí en el público hay varias personas de Guatemala, gracias a todos los que están aquí de Guatemala. Pero si nos lo pueden compartir, cuando compartan la información, sería muy interesante. Sí, sí, claro, claro. Mónica o Rubí pueden compartir eso con los links que van a mandar de todas nuestras compañías y Sí, información. con todas las personas que se registraron y que tenemos su email, entonces vamos a poder mandarles la grabación, la presentación, la lista que nos menciona Mónica de los bancos y cualquier otra cosa que consideremos interesantes, les va a estar llegando por email a todos con muchísimo gusto. Y como les digo, sigue abierto la posibilidad de que ustedes nos soliciten una cita privada, ¿verdad? Nos coordinamos día y hora para hacer todas las preguntas y preguntar si hay algunos listados diferentes, etcétera. Tenemos otro par de preguntitas aquí. Perdóname, hay Sí. algo importante en lo que acaba de decir Michelle. Quien hace el préstamo es directamente en FM Lending y luego, Sebastián me corrige si no estoy bien, ellos lo entregan a un banco para que administren el crédito, pero quien lo negocia directamente es en FM Lending. Para lo que ustedes necesitan el banco que esté de pronto en Guatemala y acá es únicamente para tener el dinero por los 60 días, que esté acá. Pero el crédito está hecho por un banco de los Estados Unidos y lo entrega a administrar a un banco de los Estados Unidos. Correcto, correcto. Y si no se, o sea, para abrir una cuenta solo por 60 días, por ejemplo, si no tiene uno la intención de continuarla, ¿se puede hacer un escrow o algo así para tener el dinero de esos 60 días sin tener que abrir la cuenta? Sí, sí, también lo puedes hacer en una cuenta de escrow acá con una compañía de título. Entonces, podemos escoger una compañía de título antes de buscar propiedad y les mandas la plata que quieres usar a la compañía de título y ellos se mantienen con la plata
60 días y ahí podemos hacer el cierre con esa misma compañía, porque ya tendrá la plata. Esa es una muy buena opción. Sí. Gracias. Aquí tengo una observación. Nos dice alguien de Guatemala que ya intentó en el Banco Industrial de Guatemala y en el BAC, pero que no logró abrir cuenta en Estados Unidos con ellos. Entonces yo creo que por eso va a ser muy interesante la lista que nos va a mandar Mónica para ver qué bancos, y si en Guatemala no hay ninguno que haga eso, pues la solución es que echen un viajecito a Florida y que lo hagan, ¿verdad? ¿O hay otra solución, Mónica? O Sí, la la que compañía acaba de título. nombrar, exacto, lo que acaba de nombrar Sebastián, que es lo que está diciendo. No, utilizamos la compañía de título, que es la que se va a encargar de hacer el cierre de la propiedad, y se entrega entonces el dinero al escrow de esa compañía. Y ellos se encargan por tenerlo durante los 60 días. ¿Es así, verdad, Sebastián? Correcto, correcto. Exacto. Entonces ya no tendrían que buscar el banco, sino buscamos la compañía de títulos. De acuerdo, siempre buscamos la compañía de títulos cercana a la ciudad donde se va a hacer la inversión. Ujú. Sí, porque ellos son los que se encargan del cierre. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿para abrir la cuenta se necesita algún monto específico? Depende del banco. Algunos bancos tienen requisitos, algunos te piden un mínimo depósito mensual, algunos te piden que abras la cuenta por lo menos con cierta cantidad, pero depende del banco. Cada banco tiene su póliza. Si hacen la opción de la compañía de título del escrow, simplemente tendrían que mandar la cantidad que van a usar para la compra, Para el down payment más los gastos de sería cierre, más la más los reserva. gastos de cierre, más la reserva. Bueno, sí, sí, exacto. Las tres cosas. Muy bien, ya creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Y vuelvo, ¿verdad?, a decirles que estamos abiertos para las citas privadas. Mi correo es muy fácil, info@rubyortiz.com, con B alta, con Y, rubyortiz.com. Entonces, les vamos a estar mandando toda esta información. Y si ya no hay más preguntas, no sé si Mónica nos hace favor de hacer un cierre de esta reunión, por favor, Mónica. Muchas gracias, Ruby. De pronto, antes de cerrar, de pronto, Sebastián, si nos muestras en pantalla la página de invertirusa.com y también el acceso, donde está dentro de invertirusa.com, nosotros tenemos la posibilidad de que puedan llenar un formulario, si quieren estar en contacto con Sebastián, donde dice, no sé si de pronto lo puedas compartir, pueden ver toda la información, pueden ver allí algunos proyectos, pero de igual forma hay una sección, no, exacto, ahí, en la parte donde dice Real Estate, en la parte ahí, se hacen clic ahí, ahí dice en el último si quieren calificar, y ahí dicen si no viven en los Estados Unidos. Entonces ahí van a encontrar un link y ahí con algunas preguntas muy básicas y llenan la información y eso les llega directamente a Sebastián y ya pueden coordinar una reunión con Sebastián. Porque el primer paso cuando quieran invertir en los Estados Unidos siempre va a ser el tener una preaprobación. O sea, siempre lo primero que hay que hacer entonces es llegar a Sebastián y después entonces ya nosotros nos estamos atendiendo pues las diferentes áreas, ya sea con el tema de impuestos, si de pronto alguien quiere inmigrar, entonces con el tema del abogado de inmigración, y ya cuando es la inversión, entonces nosotros como realtors y brokers, ya nosotros los atendemos. Entonces, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Ruby, muchas gracias a todos, de verdad estamos a la distancia de un texto, de un email, cualquier cosa que necesiten nosotros con muchísimo gusto estamos acá para servirles, es a lo que nos dedicamos, es nuestra pasión y es nuestra principal misión. Entonces, para todos un abrazo muy grande y bueno, los esperamos, la idea es que no sea una vez, sino que de verdad podamos seguir teniendo estas reuniones porque pues realmente nos interesa generarles ese conocimiento para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a las inversiones.
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente, pues estamos abiertos, ¿verdad? A que nos contacten para poderles ya resolver sus dudas específicas. Muchísimas gracias. Bendiciones Gracias a a todos. todos. Chao. Saludos. Gracias. Una excelente tarde. Abrazo a todos. Ok, Chao. bye bye. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias, igual. Gracias.